Revela el increíble poder de organizar tu tiempo. Transforma tu vida en 30 días. Sofía se encontraba en la fría cocina de su pequeño apartamento en Tepito, observando la montaña de cartas que se acumulaban en la mesa. Con cada sobre que abría, una carga más se añadía a sus hombros. Casi con desgano comenzó a revisar una tras otra, hasta que sus dedos se detuvieron con una notificación que la hizo temblar. Había sido aceptada en la universidad con una beca para estudiar psicología. Su corazón latió con fuerza. La emoción de volver a la academia inició un fuego en su interior. Pero en un instante, la alegría se transformó en desesperación. ¿Cómo podría combinar sus estudios con las interminables responsabilidades de cuidar a su abuela enferma y trabajar como asistente administrativa en la escuela primaria? La voz de su madre resonaba en su mente. Lo primero es la familia, Sofía. Esa frase sonaba como un eco en su cabeza, una advertencia constante de lo que se esperaba de ella. Su madre, incansable maestra, consideraba renunciar a su trabajo para dedicarse a cuidar por completo a su propia madre. Y ahí estaba Sofía, atrapada entre su lealtad familiar y su anhelo por alcanzar un sueño que crecía más fuerte cada día. Era su vida, sí, pero también era el legado familiar que sentía que debía respetar. Su mente estaba en un torbellino, la culpa la invadía. Cada elección parecía como una traición a su madre. Eran sus sueños más importantes que el bienestar de los suyos. En medio de esa confusión, la decisión de retomar sus estudios se convirtió en un duelo interno. Recorría la rutina diaria y cada día su angustia aumentaba. Se planteó un horario, creatividad en su propia vida, soluciones como si el tiempo pudiera estirarse. Pero cada tarea en la casa era un ladrillo que aumentaba la muralla que la separaba de su sueño. Al pasar las noches en vela revisando apuntes, el eco de su abuela tosiendo en la habitación contigua la sacaba de su concentración, añadiendo más peso a su carga. Quería gritar que había un mundo más allá de esas paredes, que su mente merecía volar, que su deseo de ayudar a otros requería espacio para crecer. Pero la realidad siempre la arrastraba de vuelta a la responsabilidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía respiraba de manera irregular, mientras su inquietud se intensificaba. En sus momentos más honestos, se preguntaba si su abuela podría permanecer bajo el cuidado de su madre unas horas más al día, mientras ella se dedicaba a sus estudios. Un susurro del egoísmo que la carcomía. La decisión de hablar con su madre sobre sus propios deseos se volvía más difícil. La lealtad se sentía como una cadena pesada, atándola a responsabilidades que no había elegido. La mirada de su madre se llenaba de preocupación cada vez que mencionaba su nuevo camino, y en el fondo Sofía sabía que, en el simple acto de intentar ser feliz, podría estar acabando con algo más grande. El dilema ardía en su pecho. ¿Podría realmente ser la que rompiera esa tradición familiar? Mientras intentaba visualizar su futuro, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su ensueño. La incertidumbre golpeó su corazón justo cuando se encontraba en la encrucijada de sus dos mundos, dejando un vacío abrumador en su interior. Sofía se detuvo en seco al escuchar el timbre, sintiendo que el eco de aquella interrupción resonaba en su mente. La confusión y el agotamiento se entrelazaban mientras avanzaba hacia la puerta, cada peso pesado por la incertidumbre que la envolvía. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, giró la manija y se encontró cara a cara con una mujer. Era su vecina,
la señora Elena, conocida por su espíritu amable y su inclinación a intercambiar pequeños favores. «Hola, Sofía, ¿cómo estás? Vi que has estado un poco más ocupada últimamente», dijo Elena con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sofía sonrió débilmente, sobre todo por lo incómoda que resultaba tener que sostener una conversación sobre su situación actual. «Sí, un poco. Solo estoy intentando organizarme», respondió, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. «Eso es importante. La organización puede hacer maravillas, querida. ¿Te gustaría que te ayudara un poco?», ofreció Elena, con una espontaneidad que sorprendió a Sofía. En ese momento, el corazón de Sofía se sintió un poco más ligero, como si una chispa de esperanza asomara en su abrumador caos. Sofía asintió, aunque una parte de ella dudaba de la conveniencia de aceptar ayuda. Sin embargo, se dio cuenta que a veces se necesitaba un impulso inesperado para iniciar el cambio que tanto deseaba. Así que, con su vecina como aliada, se sentaron en la mesa, rodeadas de papeles, plumas y una taza de café humeante que Sofía había preparado. Elena comenzó a hablar sobre técnicas de organización y gestión del tiempo. «Dibuja un calendario, Sofía. Anota tus tareas, clases y compromisos. Y no olvides incluir pequeños descansos. La mente necesita respirar», decía mientras trazaba líneas sobre una hoja en blanco. Sofía se dio cuenta de que estas sugerencias eran un bálsamo para sus pensamientos desordenados. Empezó a notar no solo la relevancia de tener un horario, sino también la importancia de priorizar su bienestar personal. La conversación con Elena se tornó en un intercambio de ideas, y cada consejo fue una pequeña victoria que acumulaba en su mente. Dedicarse a sí misma de esa manera no significaba abandonar a su familia. Podía ser la clave para ser más efectiva en todos sus roles. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que, a pesar de las pesadas cadenas que sentía, había un camino más allá. Sofía pensaba en la posibilidad de establecer límites claros, de comunicarse con su madre y generar una estrategia conjunta. Era un dilema que la había mantenido atada, y la guía de Elena le ofreció la confianza que le faltaba para enfrentar ese diálogo. Al concluir la sesión de organización, Sofía sentía que minúsculas piezas empezaban a encajar en su vida. Mas, en medio de su entusiasmo, el eco de sus dudas regresó, disparando pensamientos como «¿y si esto no funcionara? ¿Y si decepciono a mi familia?». Sin embargo, era un nuevo comienzo, un esbozo de lo que podía ser. Elena, al despedirse, le dejó una frase que resonó en su mente. «La vida está hecha para ser vivida plenamente, no para ser sobrevivida». Esa noche, mientras se acostaba, una idea emergió con fuerza en su mente. Había recorrido un sendero de descubrimientos personales que la impulsaban a avanzar, y entonces se dio cuenta de que su verdadero desafío estaba apenas comenzando: poner en práctica lo aprendido y enfrentar la conversación crucial con su madre sobre su futuro. La adrenalina del desafío creció en su pecho. El momento de la verdad estaba cerca y poseía todos los elementos necesarios para transformarse a sí misma. Un nuevo horizonte se vislumbraba. Con el pulso acelerado y la determinación renovada, Sofía se preguntó, ¿sería capaz de buscar el equilibrio que tanto anhelaba? El día amaneció con un aire cargado de expectativa. Sofía abrió los ojos y, en lugar de sentirse abrumada, experimentó un resplandor de determinación. Se sentó en la cama y visualizó el calendario que había comenzado a dibujar la noche anterior. Cada compromiso, cada momento de descanso representaba una porción de su vida que necesitaba ser gestionada con cuidado y responsabilidad. Desde ese instante, el caos comenzaría a ceder ante el orden. Preparó un desayuno frugal, pero con atención. No era solo nutrición, era un ritual de autocuidado. Mientras saboreaba el café, tomó su cuaderno y delineó las 3 conversaciones fundamentales que debía llevar a cabo: con su madre, con su jefe sobre la carga laboral y con ella misma para enfrentar sus miedos internos. Cada conversación se volvió un pequeño objetivo, un paso hacia la búsqueda de ese equilibrio anhelado. El primer reto era el más delicado: hablar con su madre. Sofía recordaba lo volcánica que podía ser la reacción de su madre ante cualquier cambio en sus rutinas.
No iba a ser fácil, pero ese era el momento de mostrar su crecimiento. Había aprendido que la comunicación abierta era esencial y estaba lista para aplicar esta lección. Tras pensar en las palabras adecuadas, decidió que el mejor enfoque sería escribir una carta. Sentó las bases de su diálogo en el papel, expresando sus deseos de ser escuchada y su compromiso hacia su familia. Mientras escribía, la autoprotección se transformó en afirmación. Cada frase que fluía revelaba su deseo de tener una voz, su deseo de que su madre entendiera que la dedicación a sí misma no era un acto de egoísmo, sino una necesidad vital. Cuando terminó, Sofía se sintió aliviada y un poco más segura. Guardó la carta en un sobre marcado con el día y la fecha, prometiendo a sí misma que la entregaría en los términos adecuados. Sería un paso hacia la independencia emocional que tanto había anhelado. Luego, dedicó tiempo a preparar una reunión con su jefe. Se sintió nerviosa al pensar en cómo plantear su necesidad de un equilibrio laboral más saludable, así que se preparó con ética profesional. Reunió datos sobre su carga de trabajo y ejemplos concretos de cómo la sobrecarga afectaba su rendimiento. Cada cifra era un argumento, cada observación, un respaldo para su petición. La preparación le daba confianza, como si el simple acto de estar lista ya fuera una victoria. El periodo siguiente fue un equilibrio entre implementar sus nuevos hábitos y mantener el compromiso con sí misma. Organizó su espacio de trabajo, etiquetó cada estante y asignó tareas a cada hora del día. Se centró en mantener la calma en los momentos de angustia. Sin embargo, siempre había un eco de inseguridad que resonaba en su mente, cuestionando si sería capaz de sostener el cambio a largo plazo. Era sábado, y el aire fresco del día la animaba. Decidió que no dejaría la incertidumbre invadirla. Se inscribió en una clase de yoga. La práctica le hacía falta. Era una manera de conectar consigo misma y de desplegar la fuerza interna que había estado cultivando. Ese espacio le ofreció claridad. Cada postura le recordaba la importancia de la flexibilidad, no solo física, sino en su vida cotidiana. Al salir, sintió que había dado un paso más hacia adelante, hacia ese equilibrio soñado. Mientras regresaba a casa, una idea surgió. ¿Y si pudiera ayudar a otros como Elena había hecho con ella? Esa chispa encendió una emoción nueva. Tal vez sería posible colaborar en grupos de bienestar o compartir su experiencia sobre organización. Con el corazón acelerado por las posibilidades, pensó en cómo eso podría reforzar su compromiso con su propia transformación. Y de paso, ayudar a otros en su lucha por encontrar un camino claro. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Cuando abrió la puerta, su sorpresa fue mayúscula. Frente a ella, en el umbral, estaba su madre, con una expresión que podía ser de preocupación o curiosidad. Las palabras que había escrito se agolpaban en su mente, pero el momento se había adelantado. Sería ahora o nunca. El verdadero desafío iba a comenzar. Sofía se quedó paralizada en el umbral, mirando a su madre, que llevaba en su rostro la mezcla de sorpresa y añoranza. El corazón le latía con fuerza. Esta era la confrontación que había anticipado, aunque nunca en estos términos. Sin saber por dónde comenzar, se sintió tambalear nuevamente entre la inseguridad y la determinación. «Hola, mamá», logró decir, apenas un susurro. La voz de su madre impactó en su mente como un eco. Su madre no era solo su madre, era un compendio de expectativas, miedos y sueños no cumplidos. Había pasado tanto tiempo tratando de evitar los conflictos que ahora la idea de abrir el diálogo parecía monumental. ¿Puedo pasar?, preguntó su madre, con un tono que insinuaba que ya sabía que algo no estaba bien. Sofía, aún en estado de shock, permitió que entrara. Se sentaron en la sala. El silencio era pesado, como si el ambiente estuviera cargando con décadas de conversaciones no dichas. La carta. De repente el sobre en la mesa parecía gritar su presencia. Sofía se preguntó si debía entregarla en ese instante, si era oportuno revelar sus intenciones y su evolución. Sin embargo, el impulso de tirar esa piedra al agua se enfrentaba a su temor más profundo. ¿Y si su madre no entendía? ¿Y si en lugar de apoyo recibía reproche? Decidió comenzar desde la base. «Mamá, he estado pensando mucho en mí, en lo que necesito para ser feliz». Sus palabras fluyeron con más fluidez a medida que avanzaba, pero una parte de ella esperaba que, al abrirse, su madre respondiera con empatía. La mirada de su madre se mantuvo fija en ella, con una mezcla de confusión y un rayo de curiosidad. «Te he visto cambiar, Sofía.
Pero desde que tomaste ese trabajo te he sentido distante. Quiero entender, pero no piensas en lo que nuestra familia necesita. Cada palabra de su madre era como una soga que intentaba sujetar a Sofía a viejos patrones, a expectativas y tradiciones que sentía le asfixiaban. Esa lucha interna se reflejaba en la forma en que apretaba el puño en las rodillas. Mamá, he estado sacrificando mi bienestar y necesito encontrar un camino donde pueda atender mis necesidades también. Se sorprendió de su propia valentía al decirlo. Con cada frase sentía que la conexión con su madre, al principio tan frágil, comenzaba a tejerse de nuevo, aunque fuera con hilos de desconfianza. La respuesta de su madre fue como un giro de tormenta. He dedicado mi vida a esta familia. Nunca pensé que te estaría escuchando decir que necesitas menos de nosotros. La defensiva de su madre encajó en la vulnerabilidad de Sofía, abriendo la puerta a 1000 conflictos. Ahí, en ese preciso instante, Sofía comprendió que tener una voz significaba asumir el riesgo de no ser comprendida. Aún así, cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. La discusión se encendió, una danza dolorosa de comunicados y malentendidos, donde las emociones fluctuaban entre la rabia y la tristeza. Sofía se dio cuenta de que había entrado en un territorio inexplorado, donde el acto de diversos puntos de vista creaba un terreno fértil para un crecimiento mutuo. Fue a través de esta confrontación que empezó a vislumbrar no solo su camino hacia el equilibrio emocional, sino la posibilidad de reconstruir esa relación que la había llevado a un lugar de incomunicación. Su necesidad de organizar su vida se convertía en una necesidad de reconexión. Era el hecho de que toda transformación personal exigía dicha resistencia. Mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa y las verdades comenzaban a desnudarse, Sofía decidió que ya no podía temer a las repercusiones. Tomó aire y, cuando su madre se detuvo por un instante, dio un paso más allá. «Mamá, quiero ofrecerte esta carta. Contiene mis pensamientos, lo que realmente siento. Quiero que la leas antes de concluir esta conversación». El silencio se instaló nuevamente en el aire. La madre de Sofía, que parecía sometida a un huracán de emociones, tomó la carta lentamente. El gesto le recordó a Sofía que su transformación no sería solo un camino hacia adelante, sino que también implicaría abrir puertas a su pasado. ¿Qué pasará luego?, pensó Sofía, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba en esa dinámica familiar compleja y frágil. Pero justo en ese momento, las palabras de su madre resonaron a través de la habitación, un eco de un futuro incierto, pero lleno de esperanzas. «¿Por qué escondiste esto?», preguntó su madre, mientras comenzaba a abrir el sobre. El eco de esa pregunta iluminaba el camino hacia una verdad aún más desafiante, la que ofrecería la posibilidad de cambiarlo todo. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza al escuchar la pregunta de su madre, como si cada pulsación marcara el ritmo de su transformación. Allí, sentada frente a ella, era como si el tiempo se hubiera detenido. La carta, que durante tanto tiempo había representado sus inquietudes y aspiraciones, ahora parecía un catalizador de su nuevo destino. La descubierta de su voz sería fundamental tanto en su vida personal como en su camino profesional. Mientras su madre desdoblaba el papel, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Era un momento delicado, uno en el que todo lo que había estado construyendo comenzaba a manifestarse. Ella sabía que al elegir abrirse así, estaba desmantelando el concepto de la Sofía obediente y complaciente que su madre había conocido. Había llegado el momento de mostrar a su madre esta nueva versión de sí misma, con sus debilidades y fortalezas. «Sé que esto no es fácil de entender», comenzó su madre. Su voz temblaba un poco mientras leía. «Pero aquí hay cosas que nunca supe». Las palabras seguían fluyendo de la carta, revelando pensamientos que Sofía había mantenido atesorados por mucho tiempo. A medida que su madre se adentraba en el contenido, Sofía comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia laboral, sobre la manera en la que su trabajo había comenzado a modelar su carácter. La falta de equilibrio había alimentado no solo su ansiedad, sino también su deseo de lo que realmente deseaba. Comenzó a ver las huellas de su crecimiento profesional. Tenía un trabajo que la desafiaba, que le apremiaba a adaptarse rápidamente, pero le fallaba la habilidad para organizar su tiempo y establecer límites claros. Había aprendido a aceptar por compromiso, a decir sí cuando en realidad deseaba decir no.
Esa era una de las grandes revelaciones que la carta finalmente exponía, la necesidad urgente de parar y reconocer lo que merecía. La respuesta de su madre fue inesperada. Siempre quise lo mejor para ti, Sofía, pero no sería posible si no puedes ser parte de nosotros. La mirada de su madre, anteriormente indignada, empezaba a mostrar matices de vulnerabilidad. Era un cambio sutil, pero significativo. Allí había un terreno fértil para que ambas empezaran no solo a comunicarse, sino a entenderse. Sofía se preguntó si podría aprovechar esta instancia como una oportunidad para profundizar en su desarrollo personal y profesional. La organización del tiempo no solo se trataba de priorizar tareas, sino de cómo dichas tareas competían por el espacio emocional y mental en su vida. Si era incapaz de gestionar sus tiempos, corría el riesgo de perder su camino. «Mamá», dijo, en un impulso renovador, «esto no solo es sobre mí, también es sobre ti. Quiero que nos hablemos de nuestras necesidades de manera abierta y sincera. Nuestra relación puede ser diferente, puede ser más fuerte». Había despertado en ella un deseo de liderazgo. El desafío que implicaba mejorar su vida la empujaba hacia un nuevo nivel de autoconfianza. Las horas se deslizaron mientras compartían historias sobre sus días, se reían incluso y lloraban juntas. Cada anécdota era un hilo que tejía una nueva conexión. Sofía empezó a imaginar una colaboración entre ambas, una sinergia que provocara un cambio positivo en sus vidas. El clima en la habitación cambió y Sofía percibió que su madre comenzaba a abrirse. Al final, la carta se había convertido en un puente, no solo hacia la comprensión, sino a un espacio donde podían concebir posibilidades y experimentarlas juntas. «Mamá, ¿y si comenzamos a organizarnos mejor juntas?», preguntó, con una chispa en sus ojos. La idea le pareció liberadora, compartir técnicas, crear un plan que ayudara a ambas a hacer frente a sus responsabilidades y a la vez a abrazar sus deseos. Su madre, dejando atrás una vida de expectativas, asintió lentamente, iluminada por la nueva esperanza. Sofía se movió a la orilla de esa nueva realidad, un terreno donde su voz podría resonar y donde ambas podrían reencontrar un propósito compartido. El ciclo de la transformación había comenzado, pero el verdadero reto apenas asomaba. «Así que, ¿qué haremos primero?», preguntó su madre, y ahí fue cuando Sofía comprendió que el momento de la verdad había llegado. La historia de su relación empezaba a reescribirse, pero asomaba un nuevo dilema. ¿Podrían realmente ambas romper con antiguas dinámicas y florecer en esta nueva era? Con esa incertidumbre, Sofía se sintió preparada para explorar todo lo que eso implicaría. El día siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba por la ventana, iluminando la habitación de Sofía. Sentada en su escritorio, comenzó a esbozar un plan detallado. La idea de organizar su tiempo no solo lo veía como un mecanismo de control, sino como una forma de redescubrirse. Con cada palabra que escribía, se sentía más poderosa, más en sintonía con lo que deseaba alcanzar. La carta a su madre se había convertido en una luz que había encendido un nuevo camino. Mientras dibujaba reglas y objetivos, se dio cuenta de que la organización provenía de la claridad mental. A menudo había estado tan absorta en sus tareas que la visión general se desvanecía. Ahora, con la urgencia de encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades personales y laborales, comenzó a formular una estrategia. Cada tarea se convertiría en un escalón hacia su autoconocimiento, cada éxito, por pequeño que fuera, en un impulso que la acercaría a su propósito. Sofía optó por dividir sus objetivos en categorías: trabajo, salud, relaciones y desarrollo personal. Sentía una sensación de liberación a medida que cada ítem se organizaba en su mente. La falta de límites había sido su mayor enemigo, y ya no podía permitirse el lujo de ignorar la necesidad de decir no. La importante lección de la carta resonaba en ella. Merecía estructurar su vida para que encajara con sus deseos y no con las expectativas ajenas. «Debo establecer rutinas», se dijo en voz alta. «Necesito saber cuándo, dónde y cómo quiero invertir mi tiempo». La primera acción fue agendar todas las citas y compromisos en un calendario. Entonces decidió reservar espacios para la introspección, aquellos momentos en que se sentaría a reflexionar sobre su día. Al principio vaciló ante la idea de tomarse tiempo para sí misma, sintiendo que era egoísta, pero luego comprendió que la efectividad personal provenía de la autovalorización. Esa mañana, en un momento de valentía, llamó a su madre. Había una necesidad latente de compartir el marco que había creado, de invitarla a unirse a este viaje de autodescubrimiento. La conversación fluyó sorprendentemente bien.
Al hablar de su nuevo enfoque, Sofía descubrió que su madre también anhelaba un cambio en su vida, aunque no supiera cómo comenzarlo. Mamá, podríamos hacer esto juntas. Imagínate cómo sería si reserváramos cada semana un momento solo para organizar nuestras agendas. Sería nuestro espacio. La idea parecía emocionante. Juntas podrían construir un sistema que les permitiera aprender y crecer. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se dio cuenta de que estaban explorando caminos que nunca antes habían cruzado. Una vez que su madre dio su aprobación, la visión se hacía más tangible. Pero, como un eco persistente, la duda emergía. Había mucho por trabajar. Su historia juntas estaba marcada por malentendidos profundamente enraizados y expectativas históricas difíciles de desterrar. Aquella tarde, Sofía fue a una cafetería cercana con su laptop, donde planeaba revisar su progreso. Mientras revisaba sus notas, su mente divagó hacia las viejas dinámicas que habían limitado su desarrollo. Recordó momentos de frustración cuando su voz se sentía ahogada, el miedo a la decepción la había paralizado. ¿Cómo podría cerrar la brecha entre la confianza que estaba construyendo y las viejas pautas que aún podrían asfixiarla? Al salir del café, le sorprendió un tropiezo. Un antiguo compañero de trabajo la saludó con un entusiasmo desmedido. Era un profesional reconocido en su campo, alguien que había escalado posiciones rápidas y fácil. La conversación giró en torno a proyectos futuros y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, en el fondo, Sofía sabía que no quería seguir sus pasos. Quería hacer su propio camino, pero el recuerdo de su propia falta de confianza se cernía sobre ella, cuestionando su valía. ¿Y tú?, le preguntó él, ojos curiosos. ¿Estás lista para asumir nuevos retos? Las palabras resonaron como un desafío. Sofía sonrió, pero una sombra de preocupación llenó su mente. ¿Qué pasaría si realmente no estaba lista? Tuvo la necesidad de cuestionar su valor, un eco de su inseguridad que la acechaba. Esa noche, mientras se recostaba, se prometió que no dejaría que su viaje hacia la organización se convirtiera en una forma de conformarse con lo que otros esperaban de ella. Había un potencial aún más grande que debía descubrir. Una voz interior la empujaba a no ceder ante las comparaciones y a formular su esencia propia. Con el corazón lleno de determinación y una inquietante sensación de adrenalina, Sofía miró al futuro. La transformación aún se gestaba, pero la incertidumbre creció en ella como un fuego, ardiente y desafiante. Enfrentar su yo interno sería el desafío más grande de todos, uno que definiría cómo podría llevar su vida a un nuevo horizonte. La pregunta que emergió fue más imponente que nunca. ¿Sería capaz de ser realmente ella misma, en un mundo que, a menudo, esperaba lo contrario? Este nuevo dilema la impulsó hacia adelante, sabiendo que el camino se llenaría de luchas y decisiones cruciales. Sofía despertó esa mañana con una nueva sensación. No solo era el primer día de su nuevo régimen organizativo, sino también el inicio de un capítulo que esperaba transformador en su vida. La determinación pulsaba en su interior mientras se sentaba en su escritorio, lista para darle vida a su plan. Con una taza de café humeante en mano, repasó la lista de tareas que había creado la noche anterior. Sin embargo, conforme desglosaba cada objetivo, cada pequeño paso hacia el autoconocimiento, la duda comenzó a fluir por su mente. ¿Era todo esto suficiente? Pensando en su conversación anterior con su madre, sintió que la expectativa de cambio ahora estaba impregnada de responsabilidad. No solo se trataba de su evolución, sino de un camino que también llevaría a su madre. Con cada tic-tac del reloj, la presión aumentaba. Decidida a no dejarse llevar por el autosabotaje, Sofía respiró hondo y escribió en su cuaderno: «Hoy probaré algo nuevo». Se dirigió a su lista de desarrollo personal y eligió una actividad que había querido intentar durante años: la meditación. Aunque había visto numerosos tutoriales en línea, siempre había creído que no era capaz de hacerlo. Pero ya no quería aferrarse a los límites de su pasado. Se propuso dedicar 10 minutos al día a esta práctica, como un acto de amor propio. Los primeros minutos de meditación fueron un caos mental. Pensamientos sobre el trabajo, la relación con su madre y las tareas pendientes la bombardeaban. Sin embargo, al final logró conectar consigo misma. La sensación de alivio le brindó una claridad inesperada que la motivó a seguir intentándolo. Aquel momento le sirvió como un recordatorio de que el cambio no sería inmediato, sino un proceso gradual. El resto del día estuvo marcado por acciones intencionales:
Se acercó a su supervisor en la oficina para proponer un proyecto que había estado fraguando en su mente, una idea que hacía mucho tiempo había guardado por miedo al rechazo. Para su sorpresa, su supervisor mostró interés. La conversación fluyó entre propuestas, pero también con preguntas difíciles. Sofía se encontró lidiando con la impaciencia que surgía de aquella inseguridad que creía haber dejado atrás. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba, cada respuesta que ofrecía, parecía fortalecerla. Al volver a casa, sintió que la adrenalina corría por sus venas. El avance había sido sutil pero palpable. Se sentó con su madre, y juntas revisaron sus agendas. Sofía albergaba la esperanza de que su madre también pudiera encontrar la fuerza para explorar sus deseos y sueños, lo que podría resultar en una conexión más profunda entre ambas. A medida que compartía su experiencia del día y su enfoque hacia la meditación, los ojos de su madre se iluminaron con un reflejo esperanzador. La noche avanzó entre risas y relatos sobre las pequeñas victorias que habían logrado. Sin embargo, aunque el ambiente era cálido y lleno de apoyo, dentro de Sofía un nuevo desafío germinaba, el desasosiego provocador de lo desconocido. A medida que su madre expresaba sus anhelos de cambio, Sofía sintió una voz interna cuestionándole si estaba realmente preparada para liderar esta transformación, no solo para sí misma, sino también para su madre. Cuando Sofía se acostó esa noche, una vez más las preguntas comenzaron a rodearla. ¿Cuánto tiempo tardaría en sentirse auténticamente segura de sí misma? La duda sobre si podría guiar a su madre mientras aún estaba descubriendo su propia voz, la inquietaba. El miedo, el mismo que había arrastrado durante años, se desdibujó ligeramente con su reciente crecimiento, pero aún persistía. Al volverse hacia el techo de su habitación, el momento de verdad llamó a su puerta. Despertar su verdadero yo requería sacrificios y decisiones que podrían desentonar con el pasado. Sofía sabía que el verdadero cambio se materializaría cuando enfrentara la confrontación entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo. Era hora de evaluar no solo quién era, sino quién deseaba ser. Y en ese momento, intangible pero palpable, sintió que una elección monumental se aproximaba. Frente a la posibilidad de perder su viejo yo, ¿se arrojaría al abismo del cambio absoluto? La noche se volvió la antesala de un despertar que la llevaría a preguntarse si finalmente podría despojarse de las sombras de su pasado y emerger, con valor renovado, hacia un futuro que ella misma había diseñado. Sofía despertó esa mañana con una sensación distinta. La luz del sol se filtraba por la ventana, una luz dorada que casi parecía un presagio de un nuevo comienzo. Aquella jornada prometía ser el primer eslabón en una cadena de transformación que no solo afectaría su vida, sino también la de su madre. Hizo un repaso mental de su plan, de todos esos pequeños pasos que había decidido abrir para reestructurar su existencia. Sin embargo, la certeza de su propósito se tambaleaba con la intermitente aparición de la duda. Mientras se preparaba para iniciar el día, se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar la constante comparación entre su antiguo yo y la mujer que anhelaba ser. En la cocina, sus manos temblaban ligeramente al ver la lista de tareas y reflexionar sobre lo que significaba en términos de crecimiento personal. No era solo un ejercicio, era una manifestación de su compromiso con el cambio. Tras activar el dispositivo de meditación, se sentó en silencio, intentando sellar su mente con el propósito de soltar la incertidumbre. Los 10 minutos parecieron una eternidad. A pesar del tumulto de pensamientos que afloraban, algo en su interior empezó a revelarse. Identificación de patrones de autosabotaje que había alimentado la mayor parte de su vida. La meditación, que ella había temido tanto, se estaba convirtiendo en una herramienta inesperada. Algo en su respiración se volvió más constante, y con cada exhalación sentía que se despojaba de una capa de confusión. En la oficina, el diálogo del día anterior aún resonaba en su mente. Con su proyecto tomando forma, se sintió impulsada a dar el siguiente paso, esta vez sin dudar. En la sala de reuniones, enfrentó a un grupo de colegas expectantes. La sensación de inseguridad reapareció como un eco de sus luchas pasadas, pero en lugar de dejarse dominar,
invocó la claridad que la meditación le había otorgado. Comenzó a hablar con una convicción que ella misma no sabía que tenía, atrapando la atención de sus compañeros. Claramente estaba en el camino de descubrir su capacidad de liderazgo. Al día siguiente, se encontró empujándose a nuevas alturas. Se atrevió a llevar esta charla a un ámbito más amplio. Diseñó un taller en el que esperaría compartir su experiencia sobre la organización del tiempo y el desarrollo personal. La idea la emocionaba y aterraba a partes iguales. Sería un reto no solo enfrentar sus temores, sino también abrirse a la vulnerabilidad de exponer su camino en voz alta. Una noche, tras traer la idea a casa, vio a su madre absorta entre papeles. La visión de su madre en su propio desafío personal, a la vez que se sumergía en el propio, la llevó a cuestionar el impacto que su transformación podría tener en ese lazo tan íntimo. ¿Estaría lista realmente para crear este espacio de cambio tan expectante? Con cada paso hacia adelante, la idea de guiar a su madre se volvía más real, pero también más pesaba. Esa dualidad de propósito y ansiedad cohabitaba en su mente. Para lidiar con la presión interna, decidió hacer una lista. En un lado, los beneficios de su cambio y cómo esto podría influir positivamente en su madre. En el otro, los miedos que la consumían. Mientras escribía, la velada se tornó un claro reflejo de lo que realmente quería. El último punto que escribió fue un desafío para sí misma. ¿Cuánto estoy dispuesta a arriesgar para hacer esto posible? Esa pregunta se convirtió en un mantra que resonó en su cabeza mientras la noche caía. Al cerrar su cuaderno, supo que debía confrontar a la más intrínseca de sus adversidades, el miedo a no ser suficiente en su deseo de guiar. La incertidumbre de si podría emerger transformada y auténtica la llevó a un punto crítico. Nunca había sentido que el proceso del cambio la empujaría tanto, pero cada paso era una revelación. Tal vez, solo tal vez, estaba a punto de provocar un cambio no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que más amaba. Sofía se quedó observando el cielo estrellado a través de la ventana. La combinación de miedo y emoción la envolvía. En su pecho el coraje comenzaba a chisporrotear. Había llegado el momento de enfrentarse a la duda de raíz. ¿Sería capaz de compartir su viaje y su voz? Y lo más importante, ¿cómo afectaría eso no solo su vida, sino la de su madre y su propio ser? La semana siguiente, Sofía se dejó llevar por la inercia de sus decisiones. Cada mañana el ritual de meditación se volvió más profundo, como si las palabras y frases del taller empezaran a tomar forma en su mente a través de la calma que estaba logrando. Reconocía con asombro cómo su enfoque estaba evolucionando. Cada respiración la acercaba más a su objetivo, y poco a poco desechó el grillete del miedo que la había mantenido sumida en la duda. El día de la presentación del taller llegó, y la ansiedad se enroscó en su estómago como una serpiente. Supo que era el momento de materializar su deseo y demostrar que tenía herramientas valiosas que compartir. Cuando entró al recinto donde se llevaría a cabo, el lugar estaba repleto de personas expectantes. La atmósfera vibrante la envolvió, pero en lugar de paralizarla, la energía del grupo encendió una chispa interna. Se plantó ante el proyector, el corazón latiendo al ritmo del presente. Comenzó a hablar, estrujando su pecho para liberar la tensión. Las primeras palabras salieron con una mezcla de nervios y determinación. Pero a medida que avanzaba, comenzó a conectar con su audiencia. Se desnudó emocionalmente al compartir las luchas que había enfrentado. La estrategia de organizar su tiempo no solo era un asunto administrativo, sino un camino hacia la autenticidad, el amor propio y, sobre todo, la autoaceptación. Mientras compartía sus experiencias, notó que las almas a su alrededor se sumergían en su relato. La risa y las sonrisas nutrían su confianza. No solo estaba hablando sobre tiempos y agendas, se había convertido en un faro iluminando la importancia de las decisiones personales para convertirse en protagonistas de sus historias. Cada mirada la llenaba de una convicción interna que había estado dormida. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue cómo sus propias palabras resonaban en ella de nuevo. Cada anécdota se tornó ríspida pero liberadora, desafiando sus viejos miedos y mostrando sus capacidades ocultas ante un público ávido de cambio. La conexión que comenzó a establecer con los asistentes desbordaba algo más que solo un intercambio de información. Se sentía como una unificación de propósitos comunes, un abrazo entre desconocidos en búsqueda de transformación. Al finalizar, recibió un aplauso cálido, pero ese reconocimiento no fue lo único que valió la pena.
Había experimentado la liberación de un peso que llevaba sin saberlo, y la euforia del momento generó una demanda irreprimible por hacer más, por seguir en este camino que recién comenzaba a explorar. La tarde se tornó un frenesí de correos y mensajes. Alguien de su audiencia le había escrito para expresar lo impactado que había quedado por su testimonio. La conexión genuina que había creado era más poderosa de lo que había visualizado. La idea de que su lucha personal podía ser el motor de otros le proporcionaba un profundo sentido de propósito. Esa noche, mientras su madre le preguntó entusiasmada sobre cómo había ido, Sofía sintió el impulso de compartir no solo el éxito del taller, sino cómo había logrado derribar muros en su interior. Con cada detalle que narraba, se percató de que había un reflejo de su propia madre en sus palabras. Quizás ambas no solo podían transformarse, sino que juntas podrían sembrar cambios significativos en sus vidas. Sin embargo, lo que ninguna de las dos imaginaba era cómo esas revelaciones impactarían el futuro. Esas conversaciones se convirtieron en un subtítulo de sus motivaciones, pero también revelaron que había sombras de conflictos sobre las que desconocían. Sin pensarlo, Sofía se enfrentaba a otro dilema. Su madre también tenía su propia transformación por hacer, y estaba a punto de tener que lidiar con las resistencias que surgirían en ese camino compartido. ¿Sería capaz de guiar a su madre sin perderla por el camino? La urgencia de empezar a apoyar a su madre florecía en su interior, pero una sombra de ansiedad se deslizaba también. Las nuevas preguntas empezaban a tomar forma en su mente. La fragilidad de la transformación personal apenas comenzaba a revelarse. ¿Estaba lista realmente para ser la guía, cuando ella misma aún navegaba por aguas inciertas? La tensión del futuro inminente la envolvía de nuevo. Aunque el taller había sido un éxito, la mayor batalla estaría en casa. La incertidumbre palpitante de lo que vendría a continuación pesaba en el aire. Con cada paso hacia adelante, Sofía se adentraba en un mar de nuevas preguntas, unas que podría enfrentar, otras que quizás jamás se atreviera a hacer. Y ahí, en la profundidad de su propio ser, entendió que el camino hacia la transformación nunca es lineal, y que cada elección marcaría el rumbo de su vida. Sofía se despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito y claridad. La experiencia del taller había sido un hito decisivo que la impulsó hacia el futuro que había soñado. Si bien pudo compartir su historia y empoderar a otros, una nueva misión se gestaba en su interior: ayudar a su madre a emprender su propio camino de transformación. Las palabras de Elena resonaban en su mente. La vida está hecha para ser vivida plenamente. Mientras se preparaba para el día, decidió que era el momento de hablar con su madre sobre su deseo de crear un espacio conjunto para compartir su proceso de organización y autodescubrimiento. Aunque la conversación podría resultar compleja, Sofía sentía que era el siguiente paso necesario en su crecimiento. Confiaba en que al abrirse a su madre, podrían construir una relación más sólida, anclada en la comprensión mutua y el apoyo. Esa noche, sentándose frente a su madre, respiró hondo y comenzó: «Mamá, quiero que hablemos de algo importante. He estado trabajando en mi organización, y me gustaría que hiciéramos esto juntas. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente». La expresión de su madre pasó de la sorpresa a la curiosidad, y eso le dio a Sofía la confianza para seguir adelante. La conexión que estaban construyendo era palpable. Al compartir sus experiencias, ambas se dieron cuenta de que el deseo de cambio no era unilateral. Su madre también anhelaba ser escuchada y quería explorar su propio deseo de autonomía. La conversación se convirtió en un intercambio valioso, donde Sofía se sintió respaldada y a su vez fortalecida al ver que su madre se abría a la idea de priorizar su bienestar. «¿Sabes? Siempre he pensado que debería dejar un poco de tiempo para mí misma», confesó su madre, casi como si hablara en voz alta para darse cuenta de su propia verdad. Fue un momento de iluminación que hizo que Sofía sintiera que estaban iniciando un nuevo capítulo en su relación. Juntas se propusieron agendar tiempo cada semana para revisar sus prioridades y celebrar los pequeños logros. A medida que los días pasaron, Sofía no solo siguió organizando su tiempo, sino que también se dedicó a crear un espacio en el que ambas pudieran compartir sus aprendizajes. Un domingo se sentaron en la cocina, cada una con su cuaderno, esbozando metas y reflexiones. Mirándose a los ojos, entendieron que la transformación sería tanto individual como colectiva. Su madre, que antes solía estar atrapada en el ciclo de cumplir expectativas, comenzaba a encontrar su voz. Un día, emocionada, le habló a Sofía sobre una pasión que había dejado atrás: pintar.
La idea de retomar esa creatividad hizo que ambas sonrieran. Sofía decidió que el arte podría ser un medio de sanación compartido para ambas. Hicieron un pacto de dedicar algunos fines de semana a explorar esa actividad juntas. Así, la relación entre madre e hija se transformó en un viaje conjunto hacia la autoexploración, donde cada una sostenía a la otra mientras ambas crecían. Sofía comenzó a notar cómo su propia organización le permitía disfrutar más de momentos sencillos y conectar profundamente con su madre. La transformadora energía que había encontrado al compartir su historia ahora la utilizaba para inspirar a su madre a retomar sueños olvidados. El cambio no siempre fue fácil. Siguieron surgiendo miedos y dudas relacionadas con el pasado. Sin embargo, cada vez que su madre se sentía abrumada por la culpa o la inseguridad, Sofía estaba ahí como un fuerte bastión, recordándole la libertad de ser quien realmente anhelaba ser. La comunicación abierta y sincera que habían cultivado se convirtió en un pilar fundamental en la relación. Un día, mientras ambas observaban cómo un hermoso cuadro tomaba forma en la pared, Sofía sintió que era el momento de compartir su éxito profesional más reciente. Acababa de recibir un reconocimiento en su trabajo por su liderazgo en el proyecto que había presentado en el taller. Se lo contó a su madre con una mezcla de orgullo y gratitud, sabiendo que su crecimiento individual había influido positivamente en su relación. Aquella conversación se sintió como un cierre de círculo. Sofía no solo había triunfado en el ámbito profesional, sino que también había forjado un camino hacia una nueva vida familiar, en la que cada una de ellas se apoyaba mutuamente. Su madre sonreía, cada vez más orgullosa de la mujer en la que su hija se estaba convirtiendo. Sofía se dio cuenta de que cada paso que había tomado había sido fundamental para su desarrollo personal. Había aprendido a gestionar su tiempo y, lo más importante, a valorar su bienestar. A través del viaje, se había convertido en un modelo a seguir no solo para su madre, sino también para quienes habían sido tocados por su historia. La delicada danza entre el deseo de ser alguien y la responsabilidad familiar no la habían derrotado, la habían impulsado a ser una lideresa. Ese día, mientras contemplaba con su madre el cuadro que juntas habían creado, Sofía sonrió, satisfecha. Había conquistado su vida, había aprendido a establecer límites y había cultivado una relación profundamente enriquecedora con su madre. Los ecos de sus miedos se desvanecían mientras emergían nuevas oportunidades. Sofía sabía que el viaje de transformación era continuo, pero ahora lo enfrentaba con una confianza firme y una visión clara. Su vida estaba organizada, y con cada pequeño logro se acercaba más a la mujer que anhelaba ser. Había encontrado su voz, y al hacerlo, había inspirado también a su madre a espectros más amplios de su propio potencial. Al finalizar ese día, hizo una promesa silenciosa. Seguiría organizando su vida para vivirla plenamente, no solo para ella, sino también para todos aquellos que la rodeaban. Esa era su declaración de independencia y su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con todos aquellos que necesitan escuchar cómo organizar su tiempo puede transformar sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las futuras historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta extraordinaria conclusión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de este apoyo.